Cuando queremos estudiar a la Tierra, tenemos dos formas de hacerlo. Una es mediante el modelo estático, que nos interesa solamente la composición química de la corteza, manto y núcleo, porque son secciones que tienen una composición química relativamente similar, que se divide solamente en tres partes. Pero si queremos ver el comportamiento mecánico de cómo se comportan la tectónica de placas, es que vemos el modelo dinámico, donde para eso, para ese movimiento, lo que nos va a interesar más que nada es la litosfera y la astenosfera. En la litosfera están las placas propiamente tal que se están moviendo gracias a que en la astenosfera hay una fusión tanto plástica que permite el movimiento de estas placas a lo largo del tiempo. Y por último tenemos la mesósfera y la endósfera, que está dividida por el núcleo interno y externo. No hay que entrar en tanto detalle, sino que más bien concentrarse en lo que sería que en la litosfera están las placas y en la astenosfera está el fluido que permite el movimiento de estas placas, que no estén rígidas. Y así es como pueden ver este tipo de mapa donde tenemos distintas placas, donde en este caso de Chile tenemos la placa de Nazca con la placa sudamericana, que se están en una sección de choque que digamos que es una colisión de esto. Y esta generación de placas es lo que explicaría la deriva continental, de que desde un supercontinente Pangea separase a la Eurasia y Gondwana hasta hoy en día como estamos en América. Gracias a este movimiento de las placas que no son rígidas, sino que están seccionadas y gracias a la astenosfera se mueven, es que existiría este desplazamiento de los continentes que hasta el día de hoy se siguen moviendo. Es muy poco, tengamos que eso claro, pero se genera ese movimiento. Y en estos tipos de placas, como vieron en la imagen, seguramente notaron tres tipos de fronteras. Una es la divergente, donde las placas se alejan y se crea corteza nueva, como se muestra exageradamente en el videíto, donde de a poquito se va generando placa que se va moviendo y generando nueva corteza que en las convergentes se rompe. Más bien se rompe, se devuelve a la Tierra y se genera un ciclo constante en que se mete de nuevo esta placa desde la litósfera hasta el centro de la Tierra, hasta más bien la astenósfera, donde se funde de nuevo este material. Y este choque de placas es lo que permitiría explicar los sismos y las regiones de relieve que tenemos en nuestro país, particularmente con la cordillera y la cantidad de volcanes que hay acá. Y finalmente, la transcurrente, que no generan ni destruyen materia, solamente es un deslice entre las placas que de todas formas pueden generar sismos. De estos tenemos dos importantes características que mencionar. Una es el hipocentro, que es el lugar de choque original dentro de la Tierra, donde se genera la colisión de las placas, y el epicentro, donde es el punto más cercano en la superficie. Como típicamente diríamos, el epicentro está en una ciudad en particular, no sé, Santiago, Iquique, Antofagasta, donde sea. Ese sería el epicentro, pero el hipocentro es el punto de origen del choque. Para resolver este ejercicio, que recuerdo que a mí me apareció cuando yo di la prueba, tenemos que saber Pitágoras. Por eso, si ustedes todavía no estudian lo que sería el teorema de Pitágoras, se lo saltan. Cuando vean Pitágoras, vuelven a esto, pero antes no podrían hacerlo. ¿Y qué pasa? Que tenemos que L y M están separados entre sí por 200 kilómetros de distancia. Y sabemos que un sismo se genera a 150 y 100 kilómetros de la distancia entre estos dos. O sea, que si ponemos un punto aleatorio, no es donde necesariamente está lo que estamos buscando, nos quedaría un triángulo así. Este sería el hipocentro. En tanto, el epicentro sería lo que justamente cae hacia arriba en vertical y perpendicular, porque es el punto más cercano en la superficie. Esto sería a 150 kilómetros y esto a 100 kilómetros. ¿En cuál de las zonas numeradas está el hipocentro del sismo? Entonces, sabemos que si todo esto mide 200 kilómetros entre L y M, esta parte puede medir 200 menos X y toda esta mide X, porque si sumamos esas dos distancias nos queda en 200. Y gracias al teorema de Pitágoras podemos encontrar una relación entre ambas. ¿Cómo? Bueno, porque aquí vamos a decir que esto se llama una altura Y de ese tamaño. Y por el teorema de Pitágoras tenemos que 200 menos X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 150 al cuadrado. Por otro lado tenemos que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa, que es igual a 100 al cuadrado. ¿Y qué podemos hacer ahora? Encontrar el valor de X, que sería más fácil tal vez. Una de las ideas es que ustedes pueden restar las ecuaciones por el método de reducción de los sistemas de 2×2, que también necesitan saber para hacer este ejercicio. Es que si yo resto esta ecuación, le pongo menos, 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 y la resto con respecto a la otra, nos quedaría esta larga expresión que nos permite simplificar la Y, porque está en negativo, y esto nos queda que, para no alargar más la cápsula, le voy a decir que, bueno, el valor de X vendría siendo
668,75 kilómetros, que ustedes simplemente tienen que hacer aquí un despeje algebraico para llegar al valor, pero de nuevo, eso es un poquito más tedioso, por lo tanto voy a ahorrar ese tiempo. Y luego, si ustedes reemplazan y obtienen el valor de y, reemplazando, no sé, este valor en la segunda ecuación, que está más simple, les debería dar algo así como que y es igual a 72,62 kilómetros. Y como sabemos que cada cuadradito tiene un largo de 50 kilómetros, aquí habrían 50 kilómetros y por acá estarían el resto de la altura que completaría el 22,62. Y como está más cargado, más cercano a m, porque solamente hay 100 kilómetros a diferencia de los 150 kilómetros, podemos asegurar que debería estar en la zona 4. Por eso, D es la respuesta correcta. Luego tenemos ondas en la Tierra que se generan. Una de ellas son las P, que son las primeras que se reciben en el sismógrafo, este instrumento que vamos a ver a continuación que registra las ondas. Son longitudinales, como pueden ver en la animación, son las más rápidas porque son las primeras en detectarse y se propagan por líquidos y sólidos solamente dentro de la Tierra. Las S o las secundarias son las transversales y solamente se propagan por sólidos. Y luego las superficiales son las que generan la destrucción lamentable en nuestras ciudades. Están las Rayleigh, que tienen un movimiento bien particular, que es como se muestra en la animación. Y las Love, que también tienen un movimiento bien particular, que es la que se está mostrando a continuación. No hay grandes características al respecto, sino que simplemente deben saber que hay ondas interiores, que son las P y las S, y las ondas superiores o superficiales, que son las Rayleigh y las Love, o R y L. Y este sismógrafo es lo que permite detectar las ondas, donde aquí tenemos simplemente una marca de sismógrafo para marcar un minuto. P es la primera onda que se siente, pasado por las S, y cuando llegan las S es que ya las otras ondas ya llegaron y comienzan a actuar las Rayleigh y las Love. Y de esto podemos medir los impactos según la magnitud, que es la energía liberada, que se mide en la escala Richter, y la intensidad, que es en la escala Mercalli, que es la destrucción generada o la percepción. Entonces es muy importante distinguir que magnitud es energía, es una cantidad cuantificada, y la intensidad es una medición un tanto más subjetiva de la destrucción, que también tiene una escala según qué tan mal quedó el lugar. Aquí nos dice esta pregunta que la escala Richter, o como bien se pronuncie, originalmente fue propuesta para instrumentos particulares de sismos en el sur de California, Estados Unidos. A su vez, la escala Mercalli originalmente tenía 10 grados en lugar de los dos actuales. Sin embargo, con el tiempo, las limitaciones de las definiciones iniciales fueron corregidas por sucesivas modificaciones, hasta llegar a la definición actual de ambas escalas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a partir de la información presentada anteriormente? O sea, aquí solamente tenemos que ir descartando. A. La investigación sismológica no ha sido realizada con suficiente rigurosidad. No podemos afirmar eso porque el texto no dice que hayan habido problemas con la experimentación, problemas en los mecanismos, sino que simplemente esto fue mejorando en el tiempo. No es que haya sido menos riguroso. A lo mejor los instrumentos de hace muchos años eran de peor calidad, en el sentido de que no eran tan sensibles, no hacían ciertas consideraciones, que en cambio ahora sí se hace. Por eso no podemos decir que no hayan sido rigurosos, sino que no tenemos esa información. B. La definición actual de las escalas sísmicas no requerirá de nuevas modificaciones. Eso también es falso, porque vimos aquí en el ejemplo que a lo largo del tiempo se fueron perfeccionando, fueron agudizando sus niveles de medición. Por lo tanto, no podemos afirmar tampoco que esto esté ya grabado en una piedra y no se puede modificar. C. La mejora gradual de las escalas sísmicas sugiere que hay un avance progresivo en el estudio de la sismicidad. Efectivamente, eso vendría siendo una respuesta correcta porque en ambas escalas, a lo largo del tiempo, han cambiado hasta lo que conocemos hoy y por lo tanto hay un avance progresivo. D. Si se introduce una nueva escala diferente a las anteriores, solo agregaría confusión en la investigación de los sismos. Esto es una percepción de quien escribió la pregunta. Confusión. ¿Por qué? ¿Por qué lo afirma? No puede ser otra cosa. Ahí está el gran problema. Porque puede ser que tal vez confunda, pero tal vez puede mejorar la precisión, hacer mucho mejor el estudio, agregar otros campos de investigación. Anda a saber tú. Pero aquí hay una idea personal de quien escribió esto, por lo tanto no podemos afirmar eso, pero sí la C podría ser la más correcta.